saludamos y damos la bienvenida al patrón de la tarde, al licenciado Jorge Peña. Es abogado y nosotros con Jorge hoy vamos a tratar un tema muy delicado que es la función pública. Jorge, bienvenido al patrón de la tarde. Qué bueno que nos acompañas. Tu micrófono, por favor, Jorge. Gracias. Buenas tardes. Un saludo para todo el elenco de su programa. A su orden en esta intervención que quisiéramos sea de provecho para toda la audiencia de ustedes. Claro que sí. Jorge, estamos atravesando por un proceso de cambio para muchos empleados del sector público y es prudente una orientación para ellos, algunos tips importantes que tú has manifestado y que he visto a través de tus redes para que nos amplíes esto, por favor. De acuerdo. Lo cierto es que por el escenario que vive el país en estos meses, en ocasión del cambio de gobierno en la administración pública, pues es claro, es obvio que se genera un proceso de desvinculación y de sustitución de mucho personal que son servidores públicos, una parte importante de ellos con muchos años en la administración pública. Y en medio de todos estos años se ha estado emitiendo leyes y incluso tuvo lugar la última constitución de la República, ¿verdad? La 2010, que contempla una serie de prerrogativas, de derechos, de privilegios, de garantías para los servidores públicos que no había tenido esa legislación favorable al servidor público, un escenario más activo, más dinámico, que en el que se genera un proceso de desvinculación activo, masivo, frente a lo que eran los años anteriores, cuando había cambio de gobierno, pues un mismo partido era que se pasaba de una persona a otra el gobierno y esa actividad no la había. Por tanto, la ley 4801 es la que rige el régimen laboral de los servidores públicos y allí se establecen los servidores públicos con unas categorías que están relacionadas con los derechos que pudieran tener al momento de el cese o la desvinculación de ellos. Hablamos de los servidores públicos de libre remoción o nombramiento, a lo que se le agrega también aquellos que le llaman los servidores públicos de confianza, que son aquellos que conforman el staff principal de una institución, los directivos, los principales funcionarios. Cuando hablamos de libre nombramiento o remoción es porque estos llegan y se van a discreción de la autoridad competente, ya sea del presidente de la República con relación a los principales funcionarios de la institución, los que son nombrados por decreto, o ya sea por decisión del incumbente de la institución para establecer el personal que iría a encabezar los diferentes departamentos, áreas y departamentos, direcciones, subdirecciones. Todo esto conforma ese personal al que llamamos de libre remoción o nombramiento. Al momento de ser desvinculados, esta categoría de empleados no acumulan derechos, prestaciones económicas más que los derechos adquiridos que pudieran tener al momento de la desvinculación, consistente en vacaciones acumuladas hasta 2 años nada más, y el salario número 13 en la proporción que corresponda al momento de la desvinculación según los meses que hayan pasado del año. Hay otra categoría que es la categoría de empleados de carrera, los servidores públicos de carrera, que estos tienen el privilegio de la Antes de entrar con los empleados de carrera, Juan Bonilla tiene una pregunta. Adelante. Licenciado, yo quiero plantearle una inquietud. Cuando se formó el Ministerio de Administración Pública en el 2004,
la mayoría de los funcionarios fueron nombrados por decreto. Los funcionarios de nivel. Entonces, entre esos decretos estuvo el periodista Luis Céspedes Peña, de aquí de Santiago, nombrado director de prensa por decreto del expresidente Leonel Fernández en el 2004. Ahora lo acaban de cancelar de manera administrativa. ¿Cómo se maneja una situación de esa naturaleza? Porque eso es una violación. Si él está nombrado por decreto, se supone que es otro decreto que tiene que separarlo de la institución. ¿O estoy equivocado? ¿Se puede hacer de manera administrativa? Qué interesante el caso particular que usted plantea, porque me han referido otros casos similares en otros lugares del país. Tal y como usted establece, el funcionario, el servidor público que ha sido vinculado a la administración pública a través de un decreto que es un acto administrativo del presidente de la República, no puede ser desvinculado a través de un acto administrativo diferente que no sea un mismo decreto. Por tanto, si así ha ocurrido, hay una irregularidad en la forma de desvinculación de esa persona, y puede esta persona tener un escenario de reclamación, o más bien puede exigir que su desvinculación sea tramitada a través de un decreto tal y como fue nombrado. Resulta que con un decreto el presidente de la República tiene la opción de sustituir a un personal o de derogar el decreto para que el personal que está quede sin efecto. En el caso del cargo de ese periodista, puede ser sustituido a través de un decreto que al mismo tiempo derogue el de él, o puede ser desvinculado a través de un decreto que lo desvincula sin la necesidad de que otra persona lo sustituya. Pero no puede el incumbente de la institución a la que pertenece ese funcionario ser la persona competente para desvincularlo, toda vez que el presidente de la República es quien tiene la competencia para derogar, para dejar sin efecto un decreto como acto administrativo exclusivo, propio e inherente del más alto funcionario que tiene el país, que es el presidente. Licenciado Peña. En el caso particular en las diferentes instituciones del Estado, hay unos empleados por contrato, pero en medio de las deficiencias de la administración pública, se firma un contrato, por ejemplo, por un año, y ese contrato, sin renovarse, puede durar 7, 8 y hasta 10 años. La interrogante es, ¿los empleados contratados adquieren derechos? Sí, señor. Es que todavía en la administración pública hay muchas cosas por superar. Y esa es una práctica incorrecta, la de la contratación de un personal por un tiempo y permitir que ese personal se convierta, o ese vínculo se convierta en una relación laboral por tiempo indefinido, que es lo que ocurre cuando se contrata por un año y luego se hace una renovación y otra renovación. Eso se convierte ya en un vínculo laboral por tiempo indefinido en la administración pública. En el derecho privado eso tiene una definición clara, pero en la administración pública todavía eso se asume como un contrato de trabajo por tiempo indefinido, pero no está expresamente establecido en la ley. En ese sentido es irregular esa práctica, y al trabajador que es víctima, o más bien que es objeto de un contrato de trabajo en esa forma, es acreedor de derechos laborales al momento de un cese injustificado. Por tanto, el tiempo que haya transcurrido al final debe ser indemnizado con un mes de salario por cada año
en que estuvo sirviéndole al Estado en esa forma. Jussi, ¿tú tenías una pregunta? Sí, va en la línea del el caso de Luis Cepeda Peña. Si acaso el presidente de la República no emitiera ese decreto, ¿su nombramiento seguiría vigente? Su vínculo con la administración pública aún está vigente si lo que ha pretendido desvincularlo es una acción de personal del incumbente de la institución que no sea un decreto. Ese decreto aún permanece vigente a menos que dentro de centenares de decretos que el presidente de la República ha derogado se encuentre el de él. Habría que verificar esa parte. Hay muchos decretos derogados por el presidente que tienen que ver con designaciones que pudiera estar incluido el de él, y entonces el presidente habría dejado a que el puesto que él ocupaba sea designado por la autoridad de la institución correspondiente, y él por su parte habría derogado el decreto. Esa es una posibilidad y tendrían que revisar. Todos los decretos que el presidente ha emitido están fáciles de localizar ahí en el internet. Están fácil en la página y ahí se puede verificar si ese decreto habría sido objeto de derogación. En ese caso estaría resuelto el asunto. Pero mientras tanto, si no está derogado, ese vínculo permanece vigente. Lo que igual permanece vigente también su salario en favor de él. Por tanto, mientras esa parte que estaría como una especie de limbo esté en esa situación, esa persona continúa siendo un servidor público del Estado legalmente, porque su desvinculación no se ha producido por la vía en que fue vinculado. Licenciado Peña, buenas tardes. Nelson Peralta, ¿cómo está? Muy bien, Nelson. Todo bien. Hablando de salario, en la República Dominicana hay una iniquidad salarial. No sé cómo no se ha legislado en base a eso. Y ahora que estamos hablando de salario, ¿cómo es que la función pública también no ha tratado de buscar una conectividad con el mismo? Y me explico. Aquí hay gente que trabaja en la administración pública que gana 6.500 pesos. Otros ganan 7, 12, 15, 20. Pero hay quien gana 50, quien gana 600, 350, 900, 1.000.000, 1.500.000. Entonces, en un país con una iniquidad salarial de esa forma, con gente que estamos comprando los mismos servicios en los mismos supermercados, ¿no habría que también tener algún tipo de controles en un país en donde nadie debiera ganar por encima de lo que devenga el presidente de la República? Esos son de los desafíos que tiene nuestra sociedad. Y ojalá y esta nueva administración del Estado contemple darle vigencia a una ley que está aprobada y que supuestamente está en vigencia, que es de regulación salarial en el sector público. Hay una ley del 2008 y con un reglamento de 2010 y no se ha puesto en práctica su vigencia. Yo entiendo que hay una desigualdad, que hay una irregularidad en el tratamiento salarial de los servidores públicos, tanto a nivel de los altos funcionarios como a nivel de la uniformidad de salario que debería haber, claro, en ciertos tipos de categorías de trabajadores. Por ejemplo, inspector. El que es inspector de cualquiera de las instituciones públicas que sea, la sola categoría de inspector debería significar un salario común para todo tipo de inspector. Y así, categoría de empleo, de puestos, claro, debería estar estandarizado en el salario que corresponde en la valoración del puesto que se hace. Hemos crecido, hemos avanzado. El MAP ha ido haciendo un gran trabajo pero también, Peña, discúlpeme que le interrumpa, pero otro asunto. No es posible que yo dirija un departamento y yo elija el sueldo que yo me voy a colocar. No que una comisión, no que un consejo que yo tengo. Eso no es posible. Que entre un funcionario
y elige el sueldo que se va a colocar. Nunca se lo rebajan, ni se le reducen, ni entregan la mitad. Siempre es para aumentárselo. Entonces, esta es una situación también que deja un poco cuestionada la administración pública y su manejo administrativo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. No debería permitirse, pero ya eso es una dependencia de los criterios y de la permisibilidad que desde el más alto nivel de mando del país, de la presidencia de la República, haya en ese sentido. Pero también en todo el espectro legislativo de la República Dominicana que compone la administración pública, también hay principios que rigen la administración pública que no han de permitir ello. Incluso lo que ha hecho falta muchas veces es ciudadanos empoderados para someter a que hayan decisiones judiciales relacionadas con ese tipo de comportamientos que desdicen de una buena administración. La buena administración como principio de la administración pública implica muchas cosas y dentro de ella implica el comportamiento que como funcionario debe tener un incumbente de una institución a la que el presidente de la República haya confiado la dirección de esa institución. Jorge, sí. ¿Cuándo se es empleado de carrera? Para que las personas que están en este proceso sepan cuándo tienen derechos y cuándo no. Bien, una de las categorías de empleado es el empleado, el servidor público de carrera. El servidor público de carrera existente hoy puede tener una procedencia de diferentes maneras. La manera común y por excelencia es haber entrado al Estado a través de un concurso. Pero a partir del 2008 también hubo todo un proceso de evaluación interna al personal que ocupaba puestos de carrera a los fines de incorporarlo al sistema de carrera por un mandato de la ley 41-08. Y en ese sentido, muchos servidores públicos hoy cuentan con la garantía de la estabilidad en su puesto de trabajo por ser empleado de carrera. Ahí nos detenemos, Jorge. ¿Cómo sabe si es de carrera o no? El que es de carrera tiene un certificado emitido por el MAP. El que es de carrera tiene un certificado que lo acredita como empleado de carrera emitido por el MAP. Eso es lo primero. Segundo, en la empresa o en la institución para la cual sirve recursos humanos, tiene todos esos registros de la categoría y el tipo de empleado que es cada quien. Por tanto, tiene el deber de emitir la certificación correspondiente a aquel que tiene duda de si es o no es de carrera. Pero de manera personal, cada quien debe tener un certificado emitido por el Ministerio de Administración Pública que lo acredita como empleado de carrera. ¿Cuáles derechos tiene? Bueno, la permanencia en el trabajo. Eso quiere decir que no obstante cambio en la administración de un gobierno, el empleado de carrera no ha de tener el temor de que pudiera ser desvinculado, porque la ley prohíbe la desvinculación injustificada, a menos que se den una de dos situaciones. La primera, que se cometa una falta laboral, que aperture un expediente disciplinario y que al final concluya con la destitución, la desvinculación justificada de ese servidor de carrera. Y segundo, que el puesto que ocupa una persona de carrera en un momento determinado por conveniencia institucional sea suprimido y en ese caso esa persona, si no hay una vacante que él pueda cubrir, pues queda sin trabajo y la institución debe resarcirlo con una indemnización de 1 mes de salario por cada año de servicio prestado en el Estado. ¿De qué manera una persona puede trabajar y facilitar poder obtener ciertas ganancias en un caso de desvinculación laboral en la función pública? Ok, la desvinculación tiene un procedimiento. Hay
una categoría de empleados que tienen derechos a ser indemnizados al momento del cese injustificado de su puesto de trabajo, que son principalmente los empleados de menor categoría, los que pertenecen a los grupos ocupacionales 1 y 2, que son el personal que normalmente labora en cuestiones generales, en servicios generales, y personal de apoyo como auxiliares y todo eso. Al momento de ser desvinculado, deben recibir una indemnización además de sus derechos adquiridos. Pero esa desvinculación es discrecional porque no tiene necesariamente que establecer una causa por la cual lo desvincula el incumbente a ese tipo de empleados. Ahora bien, si se trata de un empleado de carrera o si se trata de uno de estatuto simplificado, que es como se llaman eso, de menor categoría, y lo desvinculan por una razón, por ejemplo, por inasistencia, por abandono, tiene que haber sobre ellos un proceso disciplinario que va desde una investigación, un derecho de defensa, un debido proceso, para que finalmente haya una desvinculación formal y justificada. Si no se agota todo ese proceso, es anulable todo ese proceso y puede ir a la justicia y allí le anulan la desvinculación y le tienen que pagar todos los salarios que habrían transcurrido desde el momento de la desvinculación hasta la sentencia. Pero también la institución que desvincula de manera discrecional a un empleado de estatuto simplificado a quien corresponde la indemnización a la que hemos referido, tiene 15 días la institución, recursos humanos, para tramitar ante el MAP ese expediente para que el MAP haga el cálculo y emita la opinión sobre la cantidad de dinero que le corresponde a ese trabajador. Y esa institución, el MAP le devuelve el expediente con el cálculo y la institución tiene 90 días para pagarle. Hemos advertido en algunos audios que hemos difundido por las redes que hay una trampa en la ley en el sentido de que la ley establece que para acudir a la justicia en reclamación de derechos laborales, de prestaciones económicas de un servidor público, se tiene un plazo de 30 días hábiles. Sin embargo, la ley da por otro lado 90 días a la institución para pagar. El servidor público que se queda esperando que la institución le pague dentro de esos 90 días, cuando pasan los 30 días que tiene para acudir a la ley, es voluntario, pudiera ser víctima de una mala jugada de la institución, aunque en principio se asume que el Estado debe ser un empleador responsable y que no puede estar jugando a eso, pero en estos momentos se están discutiendo muchísimas interpretaciones de preceptos y prerrogativas de la ley que a veces la institución o el propio MAP pudiera considerar no aplicable. Sin embargo, si fueran a un tribunal, corresponde que se le apruebe, que se le pague a un trabajador ciertos derechos que la ley más o menos no deja tan claro. Yo voy a hacer la última pregunta, Claudia Lisa. Ok, don Jaime. Licenciado Jorge Peña. En conclusión, licenciado, el que fue votado del gobierno no tiene esperanza de conseguir nada más, quizás, que parte de lo que se conoce como salario número 3 y algo de las vacaciones. ¿Usted dijo? Sí, se concibe como derechos adquiridos el salario número 13 y las vacaciones. En sentido general, eso es un derecho que corresponde, que es inherente a cualquier trabajador. Los servidores públicos desvinculados pueden contar con eso, que no se le puede negar. Los otros derechos van a depender de la categoría, del puesto que desempeñaba, del grupo ocupacional al que pertenecía el trabajador. Y hay una serie de conjeturas que van a depender de si le corresponde o no aquella indemnización de un mes de salario por cada año laborado. Por eso se genera un poco como complejo la situación y mucha preocupación hay en muchos servidores públicos en el día de hoy, precisamente uno que temen ser desvinculados.
para concluir, 2 preguntas. Hemos visto incluso en las redes sociales que han estado desvinculando a empleadas en régimen postnatal, otras prenatal, mujeres embarazadas, cuáles son los derechos que tienen, y también si cualquier abogado laboral podría también hacer una defensa de la función pública. Sí. Lo primero es que está totalmente prohibido desvincular a una mujer en estado de embarazo o bajo la protección de la maternidad. Eso quiere decir que aunque se haya desembarazado, o sea, aunque ya haya dado a luz, hay una protección que involucra un tiempo más allá del parto y no puede ser desvinculada una persona. Eso lo establece expresamente la ley en el artículo 64 de la ley 41-08. Y me decía la otra pregunta. Si cualquier abogado está preparado para una defensa de función pública. Bueno, los abogados laboralistas que aplican el Código de Trabajo no necesariamente son igualmente competentes, lo suficientemente competentes para el derecho administrativo, que es otra rama del derecho diferente. Es importante que los que entiendan que deban apoderar a un tribunal ubiquen a un abogado que tenga conocimientos de derecho administrativo, porque esta es una acción totalmente diferente. En el juzgado y corte de trabajo es una jurisdicción, y el tribunal contencioso administrativo, que es quien conoce los asuntos relacionados con los servidores públicos, es otra jurisdicción muy diferente, igual como diferentes son las leyes que rigen a unos y otros de estos trabajadores de la República Dominicana, solamente que unos están en el sector privado y otros están en el sector público. Bueno, pues denos su dirección, ¿verdad? Y dónde usted está ubicado para las personas que necesiten de alguna asesoría. Yo estoy en San Francisco de Macorís. Mi oficina está en San Francisco de Macorís. Desde aquí tratamos de darle servicio en todo el país a todo el que requiera de nuestros servicios profesionales. Y estamos a la orden. Nuestro teléfono está en las redes. Recibo muchas llamadas y muchas inquietudes. Doy cientos de consultas gratis por mi teléfono. ¡Ay, qué bien! Con muchas inquietudes. Y estamos para servirle. Más que eso, trato de hacer un trabajo académico de orientación a la gente, porque tenemos todo que poner nuestro granito de arena para que nuestro país siga avanzando y para que el ciudadano se empodere de sus derechos y los reclame en cualquier escenario que la ley le permita reclamarlo. 809-258-9600 es mi teléfono, al WhatsApp, en las redes por Jorge Peña, en cualquiera de las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, me pueden encontrar y no es difícil. Jorge Peña. Gracias a Jorge Peña, don Jaime, que nos ha acompañado esta tarde.